vamos a platicar con Marisol Huesa Ortega. Ella es profesora de Derecho en la Facultad de Derecho, justamente de la UNAM, y vamos a platicar sobre esta reforma que se aprueba finalmente en el Congreso mexicano. ¿Realmente es una buena noticia, Marisol? Híjole, bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación. Yo creo que esta reforma tiene varios esquemas que podemos encontrar, son irregulares y no realmente nos están garantizando los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles serían? En primer lugar, bueno, mira, si ustedes atienden a la ley, hay un sinfín de artículos que regulan la subcontratación actualmente, que son del 15A al 15D, y con ellos sus sanciones, que son las multas, en los artículos 1004B, 1004C y 1004D. Toda esta reforma está esquemáticamente bien planteada, sin embargo, si nos vamos al artículo 1004B, no se tocó. Y ese artículo, ¿qué es lo que nos hace referencia? A una multa que se deberá imponer en caso de incumplir condiciones que hoy en día nos habla el artículo 15D, ¿no? Que es respecto de la subcontratación. Entonces, desde ese punto de vista, yo esquemáticamente lo vi y dije, bueno, esto se ve muy bien, pero ¿en dónde está el artículo 1004B regulado? No se tocó. Entonces, para mí, desde ese punto, puedo alcanzar a ver que no es una reforma totalmente estudiada. Por otro lado, nos dicen, la subcontratación se va a prohibir, subcontratación de personal, aclaro. Sin embargo, actualmente en el artículo 15A encontramos que la subcontratación es en efecto de personal, pero también en la práctica se puede hacer con un conjunto de trabajadores para la prestación de servicios y obras especializadas. Así es. Que justamente hoy en día, en el artículo 15A, inciso B, encontramos que para el ejercicio de subcontratación necesariamente se tiene que tener el carácter especializado. Entonces, yo digo, ¿realmente se prohibió la subcontratación o únicamente lo estamos poniendo textualmente como figura jurídica? Pero en la práctica pues sigue siendo posible este ejercicio, ¿no? Oye, Marisol, entonces ahora, no ganan, perdóname que te interrumpa, los trabajadores con esta idea de la subcontratación especializada, porque entonces ahí podría haber algún tipo de recoveco en la ley que las empresas podrían aprovechar para seguir de alguna forma violando los derechos de los trabajadores. Sí, yo creo que no ganan mucho, porque además este hecho de que podamos prestar servicios especializados o ejecutar obras especializadas, se nos refiere a que sea de forma colectiva. Entonces, al serlo de forma colectiva, yo siempre he abogado y manifestado que la figura de subcontratación individualiza a los trabajadores. Entonces, bajo esta nueva figura, pues nos garantiza que van a seguir individualizando a los trabajadores, porque esta prestación va a ser de forma colectiva. Entonces, los trabajadores en este ámbito perderán ciertos derechos, ¿no? Van a tener menos posibilidad de negociar sus verdaderas condiciones de trabajo en los centros de trabajo donde prestan su servicio, y pues realmente afecta a los trabajadores, porque un sindicato, bueno, su trabajo es defender, mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces aquí pues vemos que nos están coartando este derecho colectivo, nos están individualizando a los trabajadores y hasta cierto punto nos están poniendo en juego el principio de estabilidad en el empleo, ya que al terminar las relaciones de trabajo o disolver la relación de trabajo entre contratista y sus trabajadores que están prestando servicio, también van a terminar la del contratante o viceversa, ¿no? No le van a dar permanencia a los trabajadores en sus trabajos. Oye, entonces estábamos mejor como teníamos anteriormente la legislación, simplemente las autoridades no aplicaron la ley y tampoco las empresas cumplieron con las reglas del 2012. Pues mira, en cuanto a modificar qué es la subcontratación, creo que estamos igual. Al final podemos ejercerla. De una u otra manera está ahí. Pero quizá en lo que le podemos dar esos puntos a favor es en el tipo de registros que nos están requiriendo ahora para que se presten estos servicios. Ya se expresa que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social debe de tener el registro de las empresas que vayan a prestar servicios especializados o ejecutar obras especializadas, y también ya se expresa la obligación entre autoridades hasta cierto punto de celebrar convenios de colaboración para que entre estas autoridades, ya sea la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano de Seguro Social o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluso, puedan
compartirse información de las empresas y ver que estén cumpliendo o reconocer que están incumpliendo las empresas con sus obligaciones laborales, de seguridad social y en materia fiscal. Entonces creo que ese es el punto a favor que podría encontrar en toda esta reforma, pero en cuanto al ejercicio de subcontratación, pues como les decía, parece que es lo mismo. ¿Habría algún tipo de posibilidades de que la gente que nos está viendo, porque hay muchas dudas sobre este tema, puedan pararse para que esta reforma no trastoque sus derechos laborales? Pues mira, yo creo que aquí los trabajadores deben de estar bien asesorados en cuanto al cumplimiento de un principio muy importante, que es el principio de primacía de la realidad. Este principio en el derecho del trabajo lo que busca es rescatar que se reconozca una relación de trabajo que realmente se está efectuando y no aquella que se está estableciendo en un documento. Entonces, si un trabajador sabe que está bajo subordinación de un patrón, al cual en este caso estarían denominando contratante, porque recibe beneficios, y el trabajador sabe que sus funciones sí son del giro de la empresa, en este caso, porque ya nos están poniendo ciertas limitantes, o que tiene funciones iguales a las de sus compañeros que son contratados directamente, entonces debe de abogar porque se le reconozca verdaderamente este principio del derecho al trabajo que, reitero, se denomina principio de la primacía de la realidad, para que se reconozca que ahí es su relación de trabajo real, ¿no? Y bueno, regreso un poquito, en la reforma de 2019 se reconoció también textualmente ya este principio. Los juzgadores deben de atender a los hechos y no a la formalidad de los actos. Entonces yo creo que aquí es donde los trabajadores deben de poner pues atención, ¿no? Que estén haciendo el trabajo de quién, para quién, y entonces reclamar esa relación de trabajo. Oye, Marisol, me llama la atención estas referencias que nos estás haciendo y el contexto en el que veníamos viviendo. Es decir, ¿qué falló desde tu punto de vista en México para que esta figura de la subcontratación funcionara apegada a la ley tal cual se había establecido en el 2012 y en el contexto además de otros países en donde ha sido muy exitosa, países además de primer mundo? Pues yo creo que lo que ha fallado hoy en día es la falta de cultura en los centros de trabajo, pues desafortunadamente por los patrones. Entiendo que este tipo de servicios es muy necesario en los mercados porque con ello entramos a la competencia a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el hecho de ver que puedes evadir el pago de contribuciones, que puedes evadir el cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social, entre otras, creo que fue lo que hizo llegar al personal patronal a acercarse a este ejercicio de forma abusiva, ¿no? Si hubiera una cultura, si supiéramos que aunque perdamos más con ciertas condiciones laborales o contractuales, pues yo creo que hubiéramos disminuido este tipo de casos, pero desafortunadamente no. Se vio que pues la mano de obra barata sale mejor y se continúa ejerciendo. Creo que ese fue el problema, la falta de cultura. Entonces, ¿ves tú que esta reforma va a ser fallida y que traería más pues elementos negativos para los trabajadores en México que elementos positivos? Sí, desde mi punto de vista sí, porque te reitero, a simple vista encontramos que les hace falta tocar un artículo que también regula la subcontratación, siendo que se están derogando todos sus artículos, nos individualiza a los trabajadores, nos coloca algunos requerimientos que, bueno, a lo mejor van a ser un poco difíciles de cumplir, no sé si vayan a ser inalcanzables, pero pues sí se tornan difíciles, y pues bueno, creo que deberemos de esperar por lo menos 2 años conforme las disposiciones transitorias para ver qué es lo que sucede, ¿no? Bien, Marisol, te agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. No, al contrario, gracias por el espacio y pues bueno, seguimos atentos. Seguimos pendientes, ahí lo tiene usted. Es parte de las conversaciones que tenemos